ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Todo comenzó como siempre, con la posibilidad de que cayera todo el poder de la justicia, pero conforme avanzaba la lectura, varios de los cargos que se habían presentado en contra del ex comandante en jefe del ejército comenzaron a descartarse. Juan Miguel Fuentealba arriesgaba 15 años de prisión por fraude de más de 3.000 millones de pesos. No era menor la antesala del proceso. Al llegar al centro de justicia dijo estar tranquilo, pero se le oía bastante enchuchado por las acusaciones. Así llegó el general en retiro reclamando a medio mundo, en particular a los periodistas que le preguntaban sobre cómo había logrado aumentar su patrimonio. El señor fiscal me acusa de que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio real. Pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe. Tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años. O sea, su patrimonio usted lo argumenta que lo tuvo antes de llegar a la comandancia. Es decir, desde antes tenía patrimonio. Y que los iba cambiando. Pero señor, ¿hasta cuándo? Mentiras. Luego, en la audiencia fue un poco más allá y denunció haber sido humillado con las imputaciones en su contra. Por su parte, su esposa, Anita María Pinochet, renunció a su derecho a guardar silencio y acusó una persecución injusta de parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Así las cosas, esto era como un partido de alta tensión del deporte que se te ocurra, porque estábamos todos metidos. La jueza Carolina Escandón tuvo a medio mundo en vilo toda la mañana. Leyó largo y tendido los antecedentes hasta con un receso. En la primera parte desestimó varias de las imputaciones que había hecho la Fiscalía. Básicamente expuso cómo no se debía plantear un caso. Eso hasta que dijo la palabra clave: absolver. El tribunal, por unanimidad, ha decidido absolver a Juan Miguel Fuentealba Poblete y Anita María Pinochet Rivek de los cargos formulados por el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, de ser presuntos autores de un delito de lavado de activos de las letras A y B del artículo 27 de la Ley 19.913 en relación con el delito base de malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal. Para la defensa del general Fuentealba se había planteado el caso sobre información incorrecta y con eso no era sostenible las acusaciones que había hecho el Ministerio Público. La Fiscalía, por su parte, recibió la parte más dura con la reprimenda argumental de la magistrada, que cuestionó en reiteradas ocasiones la falta de precisión y rigurosidad en la presentación de antecedentes. Este es el fiscal José Morales. Sí, hubo una crítica al trabajo en particular de la Fiscalía y las policías. Bueno, habrá que revisarlo eso en detalle para ver a qué se refiere. Los peritos de la Policía de Investigaciones son peritos serios que hacen un trabajo completo, que han trabajado años, tanto en la justicia militar como con nosotros. Por lo tanto, nosotros respaldamos su trabajo, pero habrá que analizar el fallo. Ahora, el caso podría no quedar aquí. Eventualmente se podría pedir la nulidad del juicio y, tomando nota de lo que planteó la jueza, la Fiscalía podría recopilar todos los antecedentes que no se comprobaron y presentarlos nuevamente de una forma distinta. Pero esa ya es otra historia. En lo inmediato, el próximo 5 de agosto se entregará el detalle de la sentencia. Eso sería todo. ¡Tan! Pero en fin, hay muchas más noticias. El viernes pasado, el presidente Boric se reunió con el comandante en jefe del ejército en ejercicio, Javier Iturriaga, quien fue citado a dar explicaciones por sus ex subalternos, que, como se ha dicho, fueron imprecisos en la entrega de información, por no decir que mintieron, pero bueno, será la investigación la que ratifique esto. Por lo pronto, fueron dados de baja algunos y otros trasladados. Al general Iturriaga, eso sí, se le ratificó en el cargo. El presidente Boric se reunió con Romy Vargas, mamá de Franco Vargas, conscripto que falleció el pasado 27 de abril en Putre. Esto dijo a ADN. Y quiero que esas personas paguen, que no haya impunidad, porque aquí todos merecemos justicia y mi hijo la merece, y más los niños que todos los que sufrieron esos horrores en esa campaña. Y que no que porque sean hijos de o tengan dinero, no tienen por qué enfrentar la justicia tal como se debe. No quiero impunidad. Y Iturriaga, que él tiene que golpear la mesa y sacar a los traidores de la patria y a los que le mintieron. Porque claramente aquí hay mentiras de por medio y él tiene que tener a gente buena en su fila, sin miedo. Y no tenemos miedo tampoco.
Mientras tanto, se siguen sumando testimonios de los conscriptos sobrevivientes. 2 de ellos conversaron con Chilevisión. Detallaron allí que Franco estaba enfermo. Pidió ayuda. No se le concedió. Que se desmayó y fue obligado a levantarse en base a malos tratos. Podrás imaginarte a qué se refieren con esto. Siguió prácticamente arrastrándose hasta fallecer. Pero esto no es todo. Además se dieron a conocer otras malas prácticas al interior del regimiento. Este es el testimonio de Francisco Adasme y Christopher Pacarati. Y la indicación es: tomen ahí tienen su celular, llamen a sus casas y digan que están bien, que bajaron, marcharon y están bien. Porque nos preguntaban de algo de afuera que no tuviera que ver con ese tema. Nosotros no teníamos que saber, teníamos que decir que no sabíamos. Esa era siempre la indicación. Se murió el soldado y ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante, no nos podemos dejar quedar estancados acá. Siempre esas eran las palabras más inhumanas que nos tocaba escuchar, como que se había muerto un soldado y que él se había quedado ahí, que siempre iba a estar con nosotros, pero él se había quedado allá, atrás, muerto. Eso es lo que nosotros nos decían, que él estaba muerto, nosotros vivos. ¿Qué hacíamos los vivos? Seguir adelante. Los muertos se quedan. Mientras tanto, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Buck, dictó una resolución inhibitoria de competencias. Esto es que el Juzgado de Garantía de Arica no tomaría la investigación hasta que este martes se discuta quién se haga cargo, sea la justicia civil o militar. Y llegó el momento. Llegó el momento. El plazo, la hora final. En el Congreso se escribió un nuevo capítulo dentro de la discusión respecto del futuro y el presente de las ISAPRES y, por supuesto, de los bolsillos de sus afiliados. En la siguiente entrega te voy a contar todo ese detalle porque de verdad hay mucho que revisar y hay muchas cosas ahí que merecen detenerse. Podríamos hacer desde ya algunas apuestas sobre quiénes ganaron o quiénes perdieron en esta discusión. Eso es más o menos evidente. Mientras tanto, en otras discusiones legislativas, el gobierno espera la aprobación de un total de 21 proyectos en un denominado fast track legislativo, enfocado en materia económica. Y esto ha generado el rechazo de parte de la oposición, quienes reafirman su negativa a las iniciativas que busquen aumentar impuestos. Ahora, ten mucho ojo, fíjate en el mes que estamos. Es un año electoral. Solamente ten eso en vista. Imagínate cómo se van a ir cruzando los intereses en la medida que corren los plazos y comienza, por supuesto, a acercarse las elecciones. El periodo que tiene el presidente Boric para poder sacar adelante sus proyectos más importantes es realmente acotado. Es como un embudo que se va reduciendo cada vez más. Y como derivada de la discusión, los camioneros en el norte iniciaron un paro. Bloquearon algunas vías como medida de presión. Incluso en la salida sur de Iquique pedían mostrar pasajes para permitir el paso libre a las personas que iban hacia el aeropuerto, muy al estilo del que baila pasa. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, criticó esta acción. A mí me parece que es bastante evidente que para los temas que usted mencionaba, que aparentemente son reivindicaciones de este grupo, son todos temas que están en el primer lugar de la agenda del gobierno, ¿verdad? Así que es difícil a veces comprender este tipo de paralizaciones cuando en realidad el gobierno está dedicado en una gran medida justamente a enfrentar ese tipo de situaciones. Los camioneros piden estado de excepción y la expulsión de extranjeros con antecedentes, según dijeron. En materia deportiva, la semana arranca con un espíritu ganador. Así es como se gana. Es que Alejandro Tavilo consiguió en el Masters 1000 de Roma un histórico triunfo al vencer a Novak Djokovic, el actual número 1 del mundo. Fue un triunfazo y demuestra una vez más que el filósofo y capo del tenis Nicolás Massú tenía razón. Nada es imposible, weón. Ni una weá. Siempre la tuvo con su mítica frase: es que es cierto, todo es posible, todo puede ocurrir. La dificultad es saber cómo, cuándo o dónde. Tampoco es que tengamos el beneficio de los inmortales de Borges, tenemos el tiempo contado, es finito. Y este también, ahora que lo pienso, es un problema para los censistas, porque se dieron cuenta que al término de su faena verán el futuro gracias a una familia. Claro, de que una vez que censen a todas las personas de apellido Díaz, tendrán los días contados. Fome la weá. Es muy fome. Que fome, ¿no? Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. ¡Puta que fome!